Seguimos en nuestro estudio acerca de la gran evidencia que el Espíritu Santo está estableciendo su presencia en el ser humano y en el ser creyente. Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con su amigo Dr. John Varela. Dios nos da la respuesta de la obra del Espíritu Santo en el libro de Juan 16, 4 al 11. Esto no os le dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno que de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviará. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estimado, cada ser humano debe reconocer la santidad de Dios y que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores y que nuestros pecados nos han separado de Dios. El problema siempre son nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos religiosos piensan que no son pecadores. Es porque no tienen el Espíritu Santo morando en sí mismo. Porque la primera evidencia de tener el Espíritu Santo es reconocer plenamente la presencia de pecado en nuestro ser, nuestra naturaleza pecaminosa. Esto fue el caso con el apóstol Pablo, quien era el apóstol que Dios le entregó la sabiduría de Dios más grande de todos los santos en Cristo Jesús. Se pensaba un siervo de Dios de lo más santo en un tiempo, y cuando leemos en Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor Jesucristo le dijo, si quieres ver y ser perfecto, anda, vende lo que tienes, darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía codicia, no podía saltarse de sus riquezas. El apóstol Pablo dio evidencia de este problema de codicia en su vida en Romanos 7 al 11, donde había del pecado que mora en sí mismo. En Romanos 7 al 11 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en mí mismo, el mismo mandato que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo sabía bien las Escrituras como fariseo. Seguramente pensaba del pasaje en Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El apóstol Pablo sigue dando testimonio de su conversión en Cristo Jesús en 1 Mateo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el jefe, el príncipe de los pecadores. En algún día pensaba que era el más recto y luego después que llegó la ley y lo mató, el príncipe de los pecadores. Lo que él pensaba era bueno para él se convirtió en mal porque salió de algo sucio y nada limpio puede salir de algo sucio. Pablo se reconoció como un ser humano pecaminoso y lo que salía de ese barro era pecado, era sucio. Pablo, después de considerarse sin pecado, empezó a mirar sus justicias como pecado, saliendo de un trapo de inmundicia. Nada limpio puede salir de algo sucio, algo contaminado. Y nuestro Señor Jesucristo nos indica aún otra vez lo que significa el llamamiento de Dios en Mateo 10:39. El que haya su vida, lo perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, lo hallará. La iglesia moderna está produciendo una generación de cristianos de lo más débil. Por su mayor parte, no conocen lo que significa ser discípulo en Cristo Jesús. Estamos produciendo una generación de cristianos que está orientado hacia el éxito personal, mucho más de lo que está hacia el servicio humilde. Esto es exactamente lo opuesto de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es hacer una carrera para mí mismo. Vivir para la gloria de Dios no es contratar a un agente de prensa para que sea mi representante. Vivir para la gloria de Dios es ser alguien cuya vida es desechable. Vivir para la gloria de Dios es morir a sí mismo para cumplir los fines de Dios. Sé que en mi propia vida no soy desechable. Tal como Pablo dijo, si muero al servicio de Cristo, una muerte dulce. Si muero o soy ofrecido como sacrificio por su causa, por la causa de su gozo, en el Evangelio moriré con gusto. Soy desechable, soy temporal, soy reemplazable. Esa es la actitud de alguien que vive a través de la palabra de Dios, a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Está viviendo por la gloria de Dios, no por la gloria de uno mismo. Hay muchas personas que están entrando a seminarios o universidades cristianas y demás. Ellos desean servir al Señor, solo que quieren servir al Señor en sus términos, en el ambiente perfecto, con todo lo que ellos desean.
en sus propios términos, que todo sea como ellos quieren. Al ver esta actitud, uno se pregunta, ¿dónde están aquellas personas humildes que están dispuestas a arriesgar una gran aventura para la gloria de Dios? Aun si se pierden en la oscuridad absoluta. Si vamos a crecer espiritualmente, necesitamos leer la palabra de Dios todos los días, meditar sobre la palabra de Dios que leemos para entenderlo. Es imposible crecer espiritualmente sin leer la palabra de Dios. Debemos observar lo que estamos leyendo. Luego deberemos interpretar lo que estamos leyendo. Y después debemos aplicar lo que estamos leyendo. Conforme obedecemos a nuestro Señor Jesucristo y respondemos a su palabra para que nos guíe en la dirección de nuestras vidas, es importante conocer que Dios estableció un plan eterno para nuestra vida antes de la fundación del mundo, antes que uno hubiese nacido aún. Nos dice Dios en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es demasiadamente importante hacer esta petición a Dios con regularidad, que se halla en Salmo 25, versículo 2. ¿Quién es el hombre que tiene y que teme a Jehová? Él, a esta persona, le enseñará el camino que ha de escoger. Es Dios el que escoge nuestro camino. Comenzando cada día en la palabra de Dios y orando por todo, estamos avanzando en una progresión de crecimiento espiritual, ya que cada vez que hacemos lo que queremos de nuestra propia voluntad y no de la voluntad de Dios, si el motivo no es correcto, nos estancamos si es el plan de Dios, no se lleva a cabo. ¿Cómo glorificamos a Dios? Como hemos dicho muchas veces ya, morir a sí mismo. Nos declara Dios en Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, lo guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo glorificamos al Señor Jesucristo. En tercer lugar, al confesar nuestros pecados. La expresión más grande de humildad es confesar pecado. Pero la mayoría de los creyentes no confiesan su pecado, porque piensan que no tienen pecado. Estamos demasiado ocupados como para molestarnos en reconocerlo, culpables a nuestras circunstancias o nuestro ambiente o a las personas que nos rodean por la mayoría de nuestras faltas, pecados. Tendremos a no confesar el pecado y de esta manera no glorificamos a Dios. En Josué 7, hay un versículo muy interesante. Recordará posiblemente que los hijos de Israel habían entrado a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, no bajo el liderazgo de Moisés, porque él había pecado al pegarle a la roca con una vara, cuando Dios le dijo que le hablara. Moisés estaba buscando su propia gloria y quería que todo el mundo pensara
en lo poderoso que él era cuando golpeó la roca. Y entonces perdió su derecho de entrar al pueblo, a la tierra santa. Pero Josué los guió. Y entraron y tuvieron una gran victoria en Jericó. Cayeron los muros, tomaron la ciudad, pero a ellos se les había dicho una cosa, que no tomaran nada de esa ciudad, que no tuvieran ningún remanente de la sociedad pagana. Eso le dijo Dios. No quería que recogieran absolutamente nada, pero hubo un hombre llamado Acán. Y Acán simplemente anhelaba robar cosas. Y él tomó algunas cosas de la ciudad. Y como resultado, fueron derrotados en Jaí, la siguiente ciudad. Y después Acán fue confrontado por Josué en capítulo 7, versículo 19. En donde leemos: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, dé gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo va usted a hacer algo después de lo que ha hecho? Y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así ha hecho. Y después procede a descubrir: cuando vi esto y aquello, lo quise. Cuando vi esto, otro, yo lo quise. Y siguió y dice, tomó muchas cosas. Josué le dice que le dé gloria a Dios de Israel, confesando su pecado. Acabamos de leer que uno le glorifica a Dios cuando uno le confiesa sus pecados. Reconocer que uno mismo ha pecado es glorificar a Dios. ¿Por qué? Vamos a pasar a lo que sucedió en el versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Es importante notar que a pesar de que él había confesado su pecado, el juicio estaba por venir. Como puede ver, la convención no excluye la disciplina. David confesó su pecado en el Salmo 32 y en el Salmo 51, y Dios le perdonó y luego lo castigó. Aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta este día. Y por cierto, Acor significa problema. El nombre Acor significa problema. Él tuvo problema con su pecado. Y es importante observar que Dios le iba a enseñar a su pueblo Israel una lección. Y la lección es: no me desobedezcan. Si me desobedecen, habrá una severa consecuencia. Y la consecuencia fue que Acán y su familia entera y sus posesiones enteros fueron apedreados hasta la muerte. Y la pregunta es: ¿por qué quería que Acán confesara su pecado? Porque Dios se habría visto demasiado cruel si le hubiera quitado las vidas a este hombre y a su familia, y nada hubiera sabido realmente por qué.
Cuando Acán confesó su pecado, él estaba diciendo, Dios, tú eres un Dios santo, justo, que tiene la libertad de castigarme, que tiene la libertad de disciplinarme sin impunidad contra tu naturaleza justa, porque yo lo merezco. ¿Se da cuenta? Muchos nunca han pensado en la comisión de pecados de este modo porque eso es exactamente el corazón del asunto. La razón por la que Dios quiere que Acán confiese su pecado es para que Dios tenga la libertad de disciplinarlo. Y no hay nadie que piense que no lo merecía. Dios es un Dios santo y Dios reacciona contra el pecado. Y tenemos una situación semejante en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz había deshonrado a Dios toda su vida. Él había hecho exactamente lo que él quiso hacer. Y ahora estaba colgando en una cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa forma, en el último momento de su vida, colgando en una cruz, le dio gloria a Dios por única vez en su vida. ¿Y saben lo que él dijo? Él le dijo al otro ladrón en Lucas 23, 41, nosotros, por la verdad, justamente padecemos. En otras palabras, él dijo, ¿de qué te estás quejando? Tú estás recibiendo exactamente lo que mereces. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. No podemos echarle la culpa a Dios por esto. Lo merecemos. Somos culpables. Nosotros somos culpables. Merecemos el infierno. Merecemos la ira de Dios. Pero Dios en su gran amor hacia uno, Dios con su gracia que nos ofrece algo que no merecemos, se entregó por sí mismo y pagó la pena penal por nuestros pecados. Y nos ofrece, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Pídele perdón, te perdonará. Cada ser humano debe reconocer la santidad de Dios, que Dios es santo y uno es pecador, y que el ser humano tiene esta naturaleza pecaminosa, y que nuestros pecados nos han separado de Dios. El problema siempre son nuestros pecados, siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Este es realmente el corazón de lo que quiero que uno entienda. Cuando uno excusa su pecado, uno realmente está acusando a Dios. Tenemos la ilustración clásica de esto en el libro de Génesis, cuando seguramente la historia de Eva, cuando pecó, y luego Adán pecó, y luego vino Dios y le dijo a Adán, ¿por qué hiciste eso? ¿Y cómo respondió él? La mujer que me diste. El pueblo de Dios siempre ha pensado que Él culpó a Eva. No, no fue así. No culpó a Eva. Él dijo, la mujer que me diste. ¿A quién culpó? Culpó a Dios. Tú me diste esta mujer. Me fui a dormir soltero. Desperté con una mujer a mi lado, casado. ¿Y qué opción tuve yo? Pudiste haber escogido a cualquier mujer, la que tú hubieras querido. ¿Por qué escogiste a Eva, que me engañó a tomar del fruto del árbol? Estaba culpando a Dios. Ella no me ayuda. Yo ni siquiera sabía lo que era una mujer. Y después aparecí casado con ella. Observa, mira este desastre. La mujer que me diste,
al no estar dispuesto a asumir la responsabilidad, él le culpó a Dios y también implicó a la mujer. Y al hacer esto, implicó a la serpiente, pero nunca asumió su responsabilidad. Esto es lo opuesto. Darle gloria a Dios significa que yo voy a aceptar mi responsabilidad por mi pecado. No es la culpa de Dios, no es la culpa de alguien que Dios trajo a mi vida, no es la culpa de alguna circunstancia. No puede decir, bueno Dios, tú tenías que haber hecho a Satanás. No tenías que haber dejado que él cayera. No tenías que haberme colocado en esta ciudad en la que vivo. No tenías que haber traído a esta persona a mi vida. Tú eres soberano. Tú eres el que estás en control. Y todas estas cosas siempre tratamos de decirlas para salirnos de la situación, justificar el pecado, culpar a Dios. Y si usted pecó, si yo pequé, ¿de quién es la culpa? Suya y mía únicamente. Eso es todo. Entonces, si Dios escoge disciplinarnos, Él tiene la libertad de hacerlo. No podemos negar la responsabilidad. Hay dos cosas muy importantes que uno debe entender para experimentar una vida del éxito en donde el Espíritu de Dios está presente, está activo. Entender Juan 6:63. Es simple. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesucristo, esas palabras de la Biblia son espíritu y son vida, nos da vida en abundancia. Que la carne para nada aprovecha. Aparte del espíritu, el ser humano, el creyente, no siendo guiado del espíritu, produce cero. Romanos 3, 10 al 12, nos habla claramente. Como está escrito, no hay justo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, amigo. Y es por esto que Dios nos entregó la ley, que a través de la ley nosotros íbamos a ver que hemos quebrantado la ley. La ley nos condena y luego puede venir Jesucristo y ofrecernos a través de su gran amor para con uno, a través de su gracia, ofreciéndonos algo que no merecemos, el perdón de pecados personal. Porque nuestros pecados nos han separado de Dios. Dios es justo, Dios es santo. Y nada, con un pecado puede entrar, nadie con un pecado personal puede entrar al reino de Dios. Cristo vino, se entregó al madero, tomó nuestros pecados, derramó su sangre y nos limpió con su sangre preciosa. Y nos ofrece el perdón de pecado personal, dándonos el promesa, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pídele perdón, te ama, te quiere recibir, te quiere perdonar, que Dios te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros si
tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.